J, gracias por acompañarnos otra vez acá en Conexión GT, para que nos hable acerca de esas expectativas. La gente cree que cambiar el año es escribir en una hoja en blanco. ¿Cómo ve usted las perspectivas económicas? ¿Cómo ve usted la Guatemala del 2022? Bueno, Richard, yo creo que la población debe prepararse, y cuando hablo de población, de todos los sectores, particularmente aquellos sectores que tienen un rol muy importante en materia económica, como son la banca central, el gabinete económico, los grandes empresarios, la propia banca privada, porque creo que el año 2022 se perfila como un año muy complicado. Todos los estudios internacionales prospectivos plantean de que vamos a entrar a una fase de escasez de bienes y servicios, que vamos a entrar a una fase de mucha inflación, ¿verdad? Y que vamos a entrar a una fase básicamente de descapitalización e incluso desindustrialización. Esto creo yo que es un fenómeno que proviene de las grandes decisiones globales en el contexto de preservar los recursos naturales del mundo. Creo que el modelo capitalista actual es insostenible en cuanto a la producción y generación de consumo. Ya no se puede. Algo había que hacer. Sin embargo, también hay factores fuera de los elementos que puede incidir las directrices de la gran tecnocracia global que van a incidir también en esto. Entonces yo creería que para Guatemala viene un año muy difícil. En primer lugar, Richard, porque hemos sugerido desde hace mucho tiempo que Guatemala haga un tránsito de una economía primaria basada en la agroexportación, porque eso vivimos, de agroexportación, de agroindustria, hasta ahí nos quedamos. Palma africana, sí, azúcar y banano. Café, economía de postre, así se llama. Economía de postre, pero ahorita hay otro postrecito, que es las hojas de coca y marihuana que también están produciendo, que ese es otro. Como dicen, para uso recreacional, porque hasta todo le encuentran nombre, ¿no? Pero el hecho es que esa economía había que modificarla y por lo menos aspirar a tener una economía de servicios. Estoy hablando ahí de servicios financieros, turismo, por ejemplo, como el caso de Panamá. No lo hemos logrado, mucho menos podemos aspirar, ya ahora vamos muy atrás. A una economía industrial. No podríamos en una economía industrial. No tenemos la mano. Sí. Por ejemplo, te doy un dato. Guatemala está exportando en este momento casi 20,000 millones, importando 20,000 millones de dólares. Por las importaciones estamos pagando 20,000 millones de dólares porque aquí prácticamente no hacemos nada. Y con las exportaciones recaudamos 10,000 millones de dólares. Hay un déficit. Hay un déficit de 10,000 millones de dólares que gracias al trabajo de los hermanos migrantes viene a balancearse la balanza comercial internacional. Si no fuera así, lo más probable es que el dólar estuviera ya 20 o 25 por 1. Tú te imaginas lo que eso significaría para la economía. Entonces, es una economía que sigue el modelo agroexportador como en el tiempo de la colonia. Antes era cochinilla, tintes, especies. Seguimos con lo mismo, pero con la alta dependencia del dinero que entra de las remesas de los hermanos migrantes. Entonces, es una economía endeble, muy frágil, que se va a ver fuertemente afectada con el cambio global que viene. Y no hay preparación para eso. No hay política pública económica para eso. Tú no escuchas del Ministerio de Economía, la Presidencia del Banco de Guatemala, por ejemplo, la Comisión de Estudios Económicos del Congreso, analizar esos impactos que vienen. Las condiciones internas son desfavorables. No hay infraestructura, no hay un Estado de Derecho que te garantice las inversiones, hay violencia, extorsiones, hay contrabando. Y encima la pandemia. Y encima la pandemia. O sea, todo ese cuadro, que no se trata de que seamos Casandras agoreras. Como médicos estamos en un diagnóstico de cómo está la situación. O sea, no podemos esperar una situación de prosperidad para el 2022, pero Manuel, en los últimos índices económicos hay un crecimiento y un crecimiento en la tasa macroeconómica. Bueno, lo que hubo, Richard, fue una reactivación económica. Pero a nivel centroamericano, sí, Guatemala creció. Sí, pero ojo con esto. Esto puede prestarse a una falacia. Hay una página muy interesante que es de la Universidad Francisco Marroquín Tendencias, ufmtrends.com u org, no recuerdo, muy buena, que hace esos estudios. Es un crecimiento ficticio, porque a cambio el gobierno tenía un endeudamiento externo como nunca. Solo en la pandemia Yamatei nos endeudó por 35,000 millones de quetzales más. Entonces ha habido un crecimiento sustentado en endeudamiento público. Ahora, piensa también, ha habido un crecimiento económico, macroeconómico. Digamos que ha sido el 4%, pero hay más pobreza,
Hay más gente en la calle pidiendo limosna, hay más campesinos desempleados, hay más jóvenes sin empleo. Entonces, el crecimiento es una ficción. La pregunta es, ¿quién se está quedando con ese crecimiento para quién y ¿Para beneficio quién? para quién? Porque realmente, Manuel, y es que aquí es donde vemos esto, la gente habla de pobreza, pero la pobreza no la tenemos que medir solamente en el ingreso, ¿verdad? Sino que en el acceso que tiene la población a ciertos servicios, porque en el índice multicultural de la pobreza, ¿verdad? Por ejemplo, analiza, y hay países donde la gente tiene un salario mínimo más bajo, pero que tiene acceso a educación, claro, que tiene acceso a salud, que tiene acceso a seguridad. Entonces, unas por otras, porque claro, aquí tenemos libertad, pero tenemos libertad de consumo, pero la libertad de consumo, ¿para quién? Porque es una pregunta que uno se hace. Alguien me decía a mí, mira, ¿tú tienes una casa? Sí. ¿Y por qué no tienes dos? Ah, porque no tengo plata. ¿Tienes un carro? Sí. ¿Por qué no tienes dos? Porque no tengo plata. Entonces, tú tienes libertad, pero es una libertad limitada. Restringida. Entonces, cuando hablamos de esta pregunta que estás haciendo, los beneficios económicos, ¿para quién? Porque supuestamente si la tasa se rebalsa, debería caer. Esa es la teoría, ¿no? Del vaso que se rebalsa y comparte la riqueza, pero no está pasando. Creo que la concentración del poder sigue afectando históricamente, sigue afectando positivamente a los mismos y negativamente a los otros. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Claro, porque mira, hablemos claro, sin temores, francamente, como lo hacemos. ¿Conoces tú personas que han recibido créditos bancarios y que con ese crédito bancario han establecido grandes empresas y han crecido, ¿no? Conoces mucha gente endeudada con los bancos, créditos fiduciarios, créditos hipotecarios, créditos por tarjeta de crédito. Pero curiosamente los bancos tienen utilidades multimillonarias cada fin de año. Entonces, ¿quién se está beneficiando? El sector, el mismo sector financiero. Eso no es un crecimiento equitativo, eso es matar el mercado interno. Ese es el problema. Entonces, esos desbalances de la economía es precisamente el Estado, un Estado inteligente, con gente preparada, que tiene que actuar como un ente regulador, como pasa en otros países, para evitar ese tipo de cosas. Que toda una lucha, tú pierdas tu casa por una enfermedad, porque no podías pagar una factura de 300,000 quetzales, por ejemplo, por COVID. Eso pasó. Muchísimas familias perdieron sus propiedades que durante años habían construido. No había un sistema de salud, porque los servicios financieros son carísimos, son 36% de interés anual. Alguien tiene que decir, momento, eso no es justo. Es que ahí es donde vemos, está bien que el gobierno, vamos a ver, aquí vemos un gobierno que tiene un presupuesto con un alto porcentaje dedicado al funcionamiento. Yo creo que, por lo menos pienso que el gobierno puede tener un presupuesto alto, sí, y solo sí da resultados. Porque vemos Bukele. Bukele tiene su manejo, endeuda al país, pero da resultados. Nosotros endeudamos y no damos resultados, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, a nivel educativo, ¿verdad? Mientras que en otros países están entregando tablets, nosotros todavía no hemos llegado a esos niveles. Hablando del tema de educación y hablando en el tema de salud, es complicado porque la gente, el sistema de salud de Guatemala no responde a las necesidades del grueso de la población. Sí. Entonces, aquí viene el segundo tema de la entrevista, es presupuesto de la nación. Okay. También vos hiciste fuertes señalamientos en Twitter con respecto al presupuesto, pero era un presupuesto que viene igual desde el 2019. Sí. Mira, Richard, ¿qué hubieras hecho vos? Ahí está pasando algo. Los guatemaltecos debemos hacer un esfuerzo para romper con la intolerancia, darles más espacio al sentido común y a la reflexión y ver las cosas de una forma más tranquila. Porque resulta que aquí hay una patología antiestatal de algunos. Es que el Estado es corrupción. No se le debe dar un centavo más al Estado porque esa es corrupción. Eso es decir que entonces todos los guatemaltecos y guatemaltecas somos corruptos, y no es así. Mira, el presupuesto del Estado en Guatemala es el 10% del PIB, 100,000 millones de quetzales. Cuando tú ves, por ejemplo, los 3 países más pobres de América Latina, según Naciones Unidas, Haití, Honduras y Guatemala, son los países donde los presupuestos del Estado no llegan ni al 10% del PIB. Cuando ves los países más desarrollados, Colombia, Costa Rica, Uruguay, los presupuestos del Estado en esos países llegan hasta el 25 o 30% del PIB, imagínate.
Son estados mucho más fuertes, que reciben mucho más dinero del pueblo, pero que han sabido invertirlo, o que lo han Dan invertido resultados. mejor. Ahora, mira el caso del presupuesto de Guatemala. Tú tienes el presupuesto de 100 mil millones de quetzales. Un 60%, 60 mil millones, se van en funcionamiento, en pagar salarios a los trabajadores del Estado. La pregunta es, yo no estoy en contra de que se les pague, por supuesto que no. Claro. La pregunta es, ¿pero está recibiendo el pueblo seguridad, educación, el servicio, salud? Bueno, 60 mil millones, o sea, el 60% se va en sueldos. Tienes un 15%, 18% que se va para pagar la deuda externa, la deuda pública, incluso privada, y que generalmente es para pagar los intereses, como cuando tú pagas la cuota mínima de tu tarjeta. Te queda nada más un 15% para funcionamiento, gasto público. Estás hablando de 15 mil millones de quetzales. O sea, tú como presidente te van a decir, mire, el presupuesto es de 100 mil, no, Richard, pero para que usted invierta en el pueblo, solo tiene 15 mil millones. Eso es nada. Y si encima de eso... ¿Tienes que repartir con la corrupción? 6 mil millones como mínimo, estudios dicen que es más, pero 6 mil millones se pierden en corrupción, el gobernador departamental, los diputados, los alcaldes, el presidente, ahí se diluye, te van a quedar 10 mil millones para invertir. Y entonces, por eso es que tú miras, no hay carreteras, no hay escuelas, no hay seguridad, no hay hospitales, porque el gobierno no tiene recursos para invertir. Acaba de salir un campo pagado de una empresa que estuvo dotando de oxígeno al gobierno aquí en tiempo de la pandemia. Al licenciado Carlos Pinelo. Resulta que no les pagan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un presupuesto en donde se va el 60% para funcionamiento, pago de salarios, un 15-20% para pagar deuda y te queda una nada para invertir. Es un presupuesto que está mal formado. Guatemala necesita un presupuesto mayor, pero eso sí, no dado a los corruptos e ineptos que tú tienes ahí ahora, diputados, ministros, para un equipo profesional, transparente, capacitado, que sepa gobernar. Entonces vas a empezar a ver los cambios, porque esa inversión pública también genera empleo. Esos 15 mil millones, si fueran, bienestar, te generaría empleo. Por ejemplo, a mí sí me he preguntado, ¿cuál debería ser la política de reactivación económica que yo haría si yo fuera el presidente? Que yo haría si fuera autoridad. Pues en primer lugar, el gasto público yo lo orientaría con los ojos cerrados a dos sectores específicamente. Reestructurar y reimpulsar la red del sistema educativo y del sistema hospitalario, educación y salud, invertir en puestos de salud, invertir en escuelas, porque cuando tú inviertes como Estado, estás comprando láminas, estás contratando empleos, es decir, esto genera actividad. La infraestructura, por ejemplo, ese es un campo que se le tiene que dejar a las municipalidades, incluso cuando se trata de nueva infraestructura, puede haber una alianza público-privada, nueva infraestructura. Pero que tú viste ahorita que pasó, por ejemplo, bueno, el tramo Escuintla, Puerto Quetzal, esa carretera era de nosotros, pero era del Estado. Ahora vamos con un tema. ¿Cuál es tu postura con respecto a las alianzas público-privadas? Ya la estás manifestando, pero realmente yo acabo de leer las condiciones de esa alianza. Estamos hablando de un 40% de regalías para el país, no como la de Palín Escuintla. Pero Richard, aquí hay una cuestión. Cuando tú tienes mecanismos, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la corrupción? Se le da el 10% constitucional a una alcaldía. No digo que todos los alcaldes o alcaldesas sean corruptos, pero la gran mayoría lo son. Ahí se diluye el dinero en corrupción y no se invierte. Hay planes de hermanamiento municipal, en donde un municipio de Guatemala se hermana con un ayuntamiento en España. Y el ayuntamiento en España empieza a enviar ayuda directa, sin intermediarios. Equipos para una carpintería, para una escuela, para un centro de salud, directo. Ahí no hay corrupción. Si la empresa te puede decir, yo les voy a dar el 40% de las utilidades al Estado, pero ¿cómo lo va a usar el Estado? Si el Estado va a utilizar estos recursos para seguir comprando la producción de las 5 empresas más grandes de Guatemala, estamos en lo mismo. Si ese recurso se van a utilizar para seguir pagando corrupción o carros blindados por cantidades para los diputados, estamos en lo mismo. Te voy a contar, fui a Champerico y aquí pasamos el reportaje. Fui a Champerico y la empresa portuaria, que no existe, tiene ahí su junta directiva y todo, y la dársena está vacía, no hay muelle, pero hay una empresa portuaria. Pregúntate qué está pasando con el subsidio a los buses. Los buses ya no están circulando. ¿Y el subsidio dónde está? Esa sí no la había pensado. Y el subsidio para el Transmetro, que también está y no salen todos. El Transmetro es una empresa deficitaria. El Transmetro cierra todos los años con pérdidas. Y eso lo estás pagando tú. Y lo está pagando el televidente.
A la gran puchica. Bueno, entonces básicamente podríamos decir que el presupuesto en sí no es malo. Lo que es mala es la infraestructura humana. Es pequeño, que debe ser más grande, debe ser un presupuesto más grande, debe ser un presupuesto mejor distribuido, mejor orientado y manejado por gente capaz, honesta. Ahí miraríamos cambios. Vamos a ver, ¿cuánto paga de impuestos un ciudadano en Suiza, por ejemplo? Puede llegar a pagar hasta el 50% de sus ingresos. ¿Cuánto paga un ciudadano en Singapur? Pues paga pocos impuestos, pero Singapur tiene un ingreso por servicios impresionante, que lo compensa. Pero tú dijiste algo hace un momento. Puede ser que haya un salario bajo para un trabajador, pero el trabajador tiene salud gratis, educación gratis, seguridad gratis. Universidad. Entonces prácticamente el salario lo utiliza para subsistir. Tú puedes tener un salario mayor para un trabajador, pero no le alcanza para pagar, como Guatemala, servicios carísimos como es la comunicación. Un seguro no lo como puede es pagar. el tema, la atención pública privada en salud. Es decir, ahí está la correlación del por qué ahí se pagan menos impuestos, pero se subsidia a través de mejores servicios financiados por el Estado. Bueno, vamos a terminar con un comentario con respecto a la responsabilidad, la corresponsabilidad de nosotros los guatemaltecos en todo este pastel. Y es que resulta que un pueblo que elige personas sin capacidad para gobernar, pues más que una víctima se convierte en un cómplice. Hemos hablado muchas veces acerca de las deficiencias de la ley electoral en Guatemala y de cómo se limita la participación y se beneficia a la partidocracia que llamamos, entre comillas, corrupta de siempre, donde todo el mundo se recicla. Manuel, se avecina un proceso electoral en el país. Hay muchos nombres que se están manejando para la presidencia, para la alcaldía, pero la ley electoral es una ley que tiene censurada la participación, que tiene maniatados a los líderes sociales. ¿Qué vamos a hacer como científico político? ¿Qué pasa? ¿A qué estamos condenados? Mira, o vamos acabando, haciendo la carretera hacia una crisis donde nos estrellemos y tengamos que refundar el Estado. Mira, ha habido una injerencia de poderes fácticos en el sistema electoral precisamente para garantizarse su permanencia en el poder. Lo que se conoce como los fraudes electorales sistémicos, que no es el fraude de robar votos como yo lo pude haber vivido en carne propia en las elecciones pasadas, pero es un fraude que viene desde mucho antes. Por ejemplo, haciendo encuestas falsas donde ponen a ciertos candidatos con cero simpatía y confunden a la población, haciendo foros en donde no te invitan, yo lo viví en carne propia, o simplemente los grandes medios no te cubren los eventos políticos que tú logras. Entonces, ese es un fraude sistémico, y dentro de ese fraude sistémico está que nadie hable de política porque es prohibido. Yo te voy a hacer una infidencia aquí en público porque no tengo ningún temor. Yo ya recibí una carta del Tribunal Supremo Electoral cuando lanzamos la plataforma Guatemala Va, aquí en el Club Guatemala, iniciamos el lanzamiento de estos proyectos sociales. Es una plataforma de unidad social donde no estamos promoviendo candidaturas, ni siquiera un partido político. No hay afiliación. Nadie de un partido estuvo presente. Es un proyecto social para discutir la agenda nacional que tiene participación social y a la vez es política. Todo es así. Pero ya recibí la sanción de un posible hecho de violar la ley electoral por promoción, digamos, anticipada. Yo ya les di la respuesta. Ya pedí mi expediente por la vía pública y les vamos a dar tratamiento. Pero les contesté, señores, llevo 30 años como catedrático universitario, columnista de prensa, ex embajador, ex candidato presidencial. Yo no me puedo callar ante los problemas de mi país, porque como ustedes dicen que yo no puedo hablar, entonces voy a hablar el día siguiente que se habla el proceso electoral. Y a la gente no nos va a conocer. Además, los problemas nacionales se deben de discutir las 24 horas de los 365 días del año. Es una restricción perversa. Pero claro, cuando ese es un fraude sistémico. Es un fraude sistémico. Un fraude de un sistema que está diseñado para perpetuar y premiar la corrupción. Dime si no sería sano un debate entre los candidatos que hoy se hablan a la candidatura presidencial, abierto, ya. Que mayor beneficio es el propio presidente, porque va a encontrar soluciones. Obviamente no lo hacen, porque hay candidatos que tienen miedo a enfrentarse a la verdad. Y si se hace, el pueblo va a conocer
¿Por qué no se hace? ¿Cuál es el delito? En Estados Unidos los candidatos se van preparando para las primarias durante meses. Sí, y las campañas duran un año, es decir, ¿por qué aquí no se puede? ¿Quién nos veda ese derecho? Es una violación al derecho político, al derecho a la comunicación. Pero bueno, bajo esas normas... A la libre emisión del pensamiento. Exactamente. O sea que estamos fregados. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por participar de nuevo acá en Conexión GT. Te deseamos lo mejor en este nuevo año 2022. Gracias. Que tus actividades académicas y sociales continúen. Y a ustedes, amigos televidentes, también les deseamos lo mejor para este 2022. Y recuerden, todo cambia, pero cambia cuando nosotros cambiamos personalmente. Vamos a un corte comercial.